aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentan 2020, la pandemia. Buenas tardes, soy Daniel Sobato y estamos transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile. Bienvenidos a nuestro 10º programa de esta serie especial 2020, la pandemia, donde todos los lunes a esta hora 12 mediodía y por esta plataforma digital www.aristeguinoticias.com, junto a un calificado grupo de expertos, le tomamos el pulso a la región para evaluar los efectos y las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo y tendrá en nuestra región en los ámbitos de la política, las elecciones y la democracia. Muchas gracias a Carmen Aristegui por su generoso y valioso apoyo en hacer realidad este programa especial conjuntamente con Idea Internacional. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes, nuestra audiencia, que todos los lunes a esta hora y por esta plataforma, por las redes sociales, nos acompañan. Para este lunes 8 de junio le hemos preparado un programa especial en el que van a participar 4 invitados de lujo. Son ellos el doctor Arturo Valenzuela, quien se une con nosotros desde Washington, Estados Unidos, y en la parte del panel vamos a conversar con el profesor Manuel Alcántara, que se une con nosotros desde Salamanca, España, con la doctora Dinora Aspuru, que se une con nosotros desde Kansas, Estados Unidos, y con la doctora Julia Pomares, que se une con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Pero antes de darle la bienvenida a mi primer invitado, al doctor Valenzuela, permítanme compartir con ustedes, como hago todos los lunes, una breve reflexión introductoria. La pandemia continúa con su avance en el mundo. Este lunes 8 de junio ya son más de 7 millones las personas infectadas y más de 400.000 las que han muerto como consecuencia de la pandemia. Por su parte, América Latina atraviesa una coyuntura crítica en la lucha contra la COVID-19. A 3 meses y escasos días desde la confirmación oficial de la primera persona infectada por el coronavirus, hecho que se produjo el 26 de febrero en Latinoamérica, en Brasil, ya la región suma hoy, en estos 3 meses y escasos días, 1.3 millones de personas infectadas y más de 66.000 fallecidas. América del Sur, encabezada por Brasil, se está convirtiendo aceleradamente en el nuevo epicentro del coronavirus. Estas escalofriantes cifras ubican a Brasil como el segundo país, solo detrás de los Estados Unidos, con el mayor número de infectados a nivel global, y es el tercer país a nivel mundial en número de muertes, solo por detrás de Estados Unidos y el Reino Unido. Cabe señalar que en la región, Brasil ya tiene más del 50% del total de las personas infectadas en América Latina y más del 55% de las muertes de toda nuestra región. Los otros países de la región con mayor número de infectados son, en este orden, Perú, Chile, México y Ecuador, y el orden de los 4 países con mayor número de muertes después de Brasil son México, Perú, Ecuador y Chile. Pese a lo dramático de estas cifras y de su acelerado crecimiento, debemos hacer 2 puntualizaciones. Una, que estas cifras esconden en la mayoría de los casos un alto número de subregistros. Y 2, que lamentablemente lo peor está aún por llegar en nuestra región. Según la opinión de diversos expertos, en un número importante de países, el pic recién tendría lugar a fines de julio o bien a inicios de agosto. Por su parte, en Estados Unidos, país que vamos a analizar a continuación, pese a haber iniciado una etapa de desconfinamiento gradual, la situación sigue siendo preocupante. Estados Unidos ocupa el primer lugar a nivel mundial en relación con el número de personas infectadas, con 1.950.000 casos de personas infectadas que representan el 27% del total de casos en el mundo, y también ocupa Estados Unidos el primer lugar en relación con el número de personas fallecidas, 110.000
al día de hoy, que representa el 25% del total de muertes a nivel global. Como vemos, la pandemia continúa provocando efectos de gran peso, no solo en el ámbito de la salud, sino también en lo económico, en lo social, en lo político y electoral, y todo ello repercute en la calidad de la democracia. La semana pasada fue particularmente intensa, no solo en varios países de la región, sino también en los Estados Unidos, país que saltó de una crisis sanitaria, el de la pandemia, a otra, al verse fuertemente afectado por masivas protestas en repudio por el asesinato de George Floyd, víctima del racismo y de la violencia policial. Y este lunes, hace unos pocos minutos, el Banco Mundial vino a confirmar todos nuestros temores. Las dos principales economías de la región, Brasil y México, van a caer un 8% en el caso de Brasil y un 7.5% en el caso de México. Argentina, la tercera economía regional, por su parte va a caer un 7.3% y Perú lo hará en un 12%. La región como un todo tendrá, por lo tanto, un desplome cercano al 7.2% en el año 2019, según cifras recientes de hace minutos del Banco Mundial, muy por encima de la caída que va a experimentar la economía a nivel mundial. Como vemos, a la luz de todos estos datos, tanto sanitarios como económicos como sociales, se vienen tiempos recios para nuestra América Latina, caracterizados por un alto grado de complejidad y a su vez por un alto grado de incertidumbre. Todo ello va a poner y va a seguir poniendo a prueba a los liderazgos y a la democracia en la región. Cierro este comentario introductorio y paso de inmediato a darle una muy cordial bienvenida a mi primer invitado, el doctor Arturo Valenzuela, que como decía se une con nosotros desde Washington, D.C. El doctor Valenzuela es profesor emérito de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidad de Georgetown. Ha sido ex subsecretario para las Américas del Departamento de Estado en el primer gobierno del presidente Obama. Estuvo a cargo de la Oficina para las Américas en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca en el segundo gobierno del presidente Bill Clinton y fue subsecretario adjunto en el Departamento de Estado a cargo de la relación con México en el primer gobierno del presidente Clinton. Querido Arturo, un verdadero placer tenerte en nuestro programa. Buenas tardes. Daniel, el placer es mío estar contigo. Arturo, si bien mi interés sería que conversáramos sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, no puedo desaprovechar la oportunidad. Nadie mejor que tú conoce la región. Has combinado tu actividad académica con tu actividad desde el punto de vista del Departamento de Estado, de dos administraciones recientes. ¿Cómo ves a la región, Arturo, en este momento tan crítico que, como describíamos tanto en lo sanitario como en lo económico, como en lo social, como en lo político, atraviesa un momento de mucha incertidumbre y de mucha complejidad? Sí, de acuerdo contigo, este diagnóstico hoy en día no es un diagnóstico muy bueno. Estamos todos preocupados efectivamente por lo que está pasando en la región. Yo le agregaría al comentario que hiciste tú anteriormente de que en muchos países hay un sistema de salud muy deficiente, así que el tema de la pandemia puede ser bastante más preocupante hacia adelante, pero estamos hablando también aquí de una crisis no solamente digamos, de salud pública, sino que también una crisis económica que viene con mucha, muy fuerte y al mismo tiempo el trasfondo también de crisis política en toda la región. En ese sentido hay que también puntualizar de que la situación va a cambiar mucho de qué país nos referimos. Efectivamente, entonces se viene una situación bastante difícil hacia adelante. Yo estoy preocupado por el deterioro de las instituciones políticas también en la región, que van a hacer más difícil incluso una recuperación más adelante. Arturo, si tuviera que pedirte que me identificaras, ¿qué son los 3, 4 países que más te preocupan en la región de América Latina hoy? ¿Cuáles serían esos? Bueno, primero habría que poner a los países más pobres, obviamente con economías
deficientes, pero también con sistemas de salud instituciones precarias. En ese sentido, algunos de los países de Centroamérica, Haití, obviamente, que tiene una crisis muy fuerte con todo esto, y otros países de la región. Pero habiendo dicho eso, lo que está pasando en Brasil es terriblemente preocupante. Y yo estoy bastante preocupado por la situación en México, te voy a decir francamente, porque no ha habido una reacción fuerte por parte del gobierno mexicano para darse cuenta de que efectivamente la crisis económica que se viene también es una crisis muy seria. No ha habido inversión, no ha habido apoyo, digamos, lo que uno ha visto en Chile o en otros países, incluso la Argentina, no se ha dado en México en este momento. Y en ese sentido yo creo que hay una preocupación muy grande que se viene por encima. Tu preocupación coincide con lo que acabamos de describir del Banco Mundial, es decir, las dos principales países de la región, las dos principales economías son las que van a caer con mucha fuerza, así que a todo el tema político, social, obviamente el tema del fuerte desplome económico creo que va a agravar. ¿Cómo ves Venezuela? Bueno, Venezuela es una catástrofe completa, y esa catástrofe viene de mucho antes. No ha habido un desplome de ningún país en América Latina tan cabal como lo que ha pasado en Venezuela. Una crisis política, una crisis económica y una crisis humanitaria como no se ha visto en la región. Y obviamente las debilidades del sistema venezolano significan también de que la tragedia humana de Venezuela se acrecenta mucho más. Probablemente no ha habido ninguna crisis tan profunda en América Latina desde la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, cuando fallece un 50% de la población masculina del Paraguay. Es así de terrible la situación venezolana. Así que efectivamente estamos bien preocupados también por la población de Venezuela. ¿Te preocupa la indiferencia del presidente Trump y de la administración Trump hacia América Latina en este momento donde América Latina realmente se beneficiaría muchísimo de la solidaridad y del apoyo de Estados Unidos, mientras que China con su diplomacia de las mascarillas está aprovechando todos estos espacios que la administración Trump le está dejando vacíos para ir fortaleciendo su presencia en la región? Bueno, obviamente que hay un déficit enorme de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, una preocupación por otras partes del mundo, pero habría que empezar diciendo de que efectivamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que también tiene implicancias para lo que está pasando en América Latina y la política exterior de Estados Unidos, es una falta de liderazgo, pero patente en Estados Unidos, un manejo pésimo de la crisis desde un comienzo. Que acentuó efectivamente el problema en este país. Entonces tenemos una crisis política muy severa en los Estados Unidos, y obviamente un país que está con esta crisis interna y que una crisis que también viene de antes, con, digamos, hasta cierto punto el desplome del comercio internacional por las políticas autárquicas por parte de Estados Unidos y otros países, la falta de liderazgo internacional. Lo que se requiere en este momento, obviamente, son instituciones internacionales muy fuertes, que están peligrando, la OMC, etcétera, etcétera, pero también Estados Unidos, que en otra época habría tenido un papel bastante protagónico con todo esto, se ha visto entrampado en esta situación interna muy seria, a la cual habría que agregar también esta tragedia horrorosa, digamos, del racismo que todavía persiste en los Estados Unidos y que contribuye más a la polarización del país y a la ineficiencia, digamos, de las instituciones norteamericanas. Así que en ese sentido estamos frente a la ausencia no solamente de Estados Unidos en relación a América Latina, sino que la ausencia de Estados Unidos también en una crisis que es de carácter mundial. Arturo, ahora que ya tú tomaste el liderazgo de llevarnos al tema de Estados Unidos, la semana pasada vimos una semana muy complicada en Estados Unidos, vimos un presidente Trump presentándose como el presidente del law and order, de la ley y del orden, pero que creo que es más del orden que de la ley, queriendo utilizar las armadas para
contener manifestaciones internas, muchas de ellas pacíficas, incluso llevaron a que su ex secretario de Defensa, el general James Mattis, dijese, y cito textual, Donald Trump es el primer presidente de mi vida, dice el general Mattis, que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera pretende intentarlo. En cambio, trata de dividirnos. Es decir, frente a estos juicios tan severos respecto de Trump, su falta de liderazgo, el hecho que el Washington Post dice que es un mentiroso compulsivo, que ha mentido más de 20.000 veces, críticas incluso de Colin Powell, que dice que su candidato es John Biden y no el presidente Trump. La situación económica muy complicada que tiene Estados Unidos, el desempleo, más de 40 millones de personas sin trabajo, la pandemia y el mal manejo que hizo Trump de la pandemia. ¿Cuál es la coyuntura de esta semana? ¿Cómo arranca esta semana Estados Unidos después de esta semana muy complicada? ¿Y cómo está afectando todo esto la posibilidad de una reelección de Trump a 5 meses que estamos apenas de las elecciones del 3 de noviembre? Bueno, obviamente que teníamos una crisis terrible anteriormente de salud pública por el mal manejo por parte de la Casa Blanca. Por suerte que algunos gobernadores en varios estados claves entendieron de que había que respetar la opinión de la gente, de los científicos, de la gente de salud pública, y que había que tomar medidas importantes. Y en ese sentido el federalismo norteamericano ha ayudado a paliar un poco los errores más serios que cometió el gobierno de Trump, que venía desde ya antes con una cantidad de problemas como sugerí anteriormente, el ataque contra el comercio internacional por parte de un país que efectivamente se estaba retirando, digamos, de las instituciones internacionales. Pero lo que pasó esta semana sí que fue hasta cierto punto el momento más crítico de todos. Probablemente los historiadores del futuro van a decir que el lunes, con la muerte de George Floyd, ese fin de semana fue hasta cierto punto el punto de inflexión más importante, especialmente porque el presidente no pudo manejar eso para nada, a todo lo contrario. Esta cosa de salir y decir que estamos en guerra contra la población y todo lo demás ha llevado a una respuesta muy fuerte por parte de la población en general. Obviamente que la base dura de Trump sigue con él. Es una base muy racista, es una parte de la población que está disminuyendo, que tiene una cantidad de resentimientos muy fuertes, etcétera, etcétera. Blancos sin educación, especialmente, ese tipo de cosas. Y lo que hemos visto es una respuesta, como se ven en las imágenes en este momento, por parte de sectores de todas partes. ¿Por qué se eligió Obama presidente? Porque el país es un país muy ahora heterogéneo. Es un país con muchas etnias y grupos inmigrantes recientes, etcétera, etcétera, que no están en este tipo de cosas. Y efectivamente yo creo que eso significa de que a esta altura la situación de Trump se está poniendo mucho más difícil. Hay un rechazo muy fuerte al hecho de que no haya pedido, por favor, que incluso se conmemore, digamos, la muerte de tanta gente y con esta cosa racial por encima. Así que yo creo que está saliendo una beta mucho más positiva en todo esto. Y en ese sentido yo creo que es, a mi juicio ahora a esta altura, improbable que Trump se pueda reelegir. Tu análisis, Arturo, con base en la coyuntura actual y lo que están diciendo las encuestas. La última que vi, la de CNN, le da 53% a Biden, 43% a Trump, otras le dan un 51-41, pero hay una diferencia de 10 puntos a favor de Biden. ¿Crees que ya puede remontar más Trump a esta diferencia? Y si así fuese, si Trump tuviese la convicción de que está corriendo por detrás y que ya su reelección cada vez está en mayor peligro, ¿no va a intentar Trump polarizar aún más la situación, llevar a una situación de mayor conflictividad, incluso ver la posibilidad de tratar de posponer las elecciones o, si se llevan a cabo las elecciones y él pierde, desconocer los resultados? No, mira, yo creo que
la tendencia en este momento es fuertemente contra él. Hay muchos sectores, digamos, de independientes, incluso esos sectores moderados del Partido Republicano que están criticando a sus propios senadores y diputados por ser tan trumpistas hasta cierto punto. Y eso en parte porque también, acordémonos que en Estados Unidos la Cámara de Diputados se reelige cada 2 años, así que toda esa gente está preocupada de que efectivamente la base dura de Trump, que probablemente no es más de un 30%, francamente, en esta podría perjudicarles si van a la reelección. Pero el cuadro más amplio es el que estoy tratando de describir ahora. Independientes, algunos sectores moderados del Partido Republicano, ciertamente blancos con educación, el voto femenino que ha sido muy importante. Acordémonos de que Trump perdió la elección pasada. Fue solamente el presidente en toda la historia de Estados Unidos, con la excepción de 2 más, que sacó un voto popular tan bajo, habiendo ganado la presidencia. Y esos fueron 2 presidentes del siglo XIX. Ahora, Hillary Clinton perdió por 70.000 votos en 4 estados del norte, que son bien importantes: Michigan, Ohio, Wisconsin, etc. Y ahí se está percibiendo de que en ese momento los afroamericanos no estaban votando. Ahora obviamente hay una, estaban convencidos de que efectivamente podía ganar Hillary. Y en este momento yo creo que hay un fervor muy fuerte por parte de esos sectores, pero también de la juventud que no está en esto. Así que yo creo que va a haber una movilización fuerte, y ese pequeño déficit que tuvo, que Hillary Clinton para poder ganar el colegio electoral, yo creo que ahora en este momento se va a disipar. Así que esperemos que sea eso la salida. Vimos al senador de Utah, a Romney, también en la calle, diciendo de que efectivamente que él tiene que estar con esta gente. Biden va mañana al funeral de George Floyd, y yo creo que ahí ya la gente se da cuenta de que las imágenes esas horrorosas del racismo, de cómo se manejó esa muerte, están afectando a la nación. Y yo creo que en ese sentido este es un presidente que probablemente a esta altura no se va a reelegir. Arturo, un último comentario. ¿Cómo ves el desarrollo de la situación actual de una semana muy compleja como tú has ayudado a describir la semana pasada? ¿Qué viene a partir de ahora? ¿Ves un apaciguamiento? ¿Ves una continuidad de las manifestaciones, pero de carácter pacífico, pidiendo cambios de importancia en materia de este racismo sistémico, en materia de la violencia policial? ¿Qué es lo que anticipas que vamos a ver en las próximas semanas en Estados Unidos? Bueno, ya lo hemos visto. Las protestas han sido pacíficas. Todo el mundo se da cuenta de que el enfrentamiento frente a la Casa Blanca fue una cosa manipulada, manejada por estos sectores, por este presidente que quería salir ahí y tratar de usar la Biblia, que ha sido muy criticado por él por ser hipócrita en este tipo de cosas. La obispo, digamos, de la zona de Washington, sacó una declaración muy fuerte en contra de él. En fin, el cardenal también católico de Washington hizo lo mismo. Así que yo creo que hay una cierta conciencia que está tomando la batuta ahora en esta cosa. Tenemos que hacer una protesta, pero pacífica, y se ve en todas partes. Los que más están preocupados de que haya violencia son precisamente aquellos que están protestando porque creen que sus derechos les permiten protestar una cosa tan terrible como esta. Así que yo creo que en este sentido ya la cosa va en una dirección mucho más constructiva, al mismo tiempo, entendiendo, para finalizar el punto, de que en el fondo lo que va a determinar el futuro de este país es la elección de noviembre, y en ese sentido yo creo que Trump tiene que estar preocupado hoy día de que efectivamente ya no va a tener la posibilidad de reelegirse. Fascinante la conversación, estupendo el punto de cierre que has hecho de nuestra conversación. Te agradezco muchísimo, Arturo. Espero tenerte próximamente para poder seguir evaluando la situación en Estados Unidos y en América Latina. Siempre es un placer escucharte y aprender de ti.
Vamos a un breve corte y ya regresamos con nuestro panel. Preguntas frecuentes acerca de la situación laboral frente al COVID-2019, elaborado por la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En caso de que yo sea diagnosticado o diagnosticada con COVID-19, ¿pueden despedirme? No, sería un despido injustificado y puedes acudir a la Profedet para que te defienda de manera gratuita. 800-911-7877 y 800-71-72-942. El patrón quiere adelantar mis vacaciones para que me vaya a casa en lo que pasa el periodo de contagio del coronavirus COVID-19. ¿Puede hacerlo? Sí puede, preferentemente de común acuerdo con el trabajador. Artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón me quiere someter a exámenes médicos para saber si padezco COVID-19. ¿Puede hacerlo? Sí, es obligación de todo trabajador someterse a los exámenes médicos, en términos del artículo 134, fracción X de la Ley Federal del Trabajo. Estamos de regreso y les quiero dar la bienvenida a mis tres invitados de este panel. En primer lugar, al doctor Manuel Alcántara, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, quien se une con nosotros desde Salamanca, España. A la doctora Dinora Azpurú, que es catedrática de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en Wichita State University, Kansas, que se une con nosotros desde Kansas, Estados Unidos. Y a la doctora Julia Pomares, doctora en Ciencia Política y directora ejecutiva de CIPEC, que se une con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos, nuestros queridos invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Manuel, muchas gracias en tu caso porque además nos acompañas ya a altas horas de España. Son como las 7 de la tarde, así que buenas noches allá, buenas tardes aquí desde Santiago de Chile. Quiero empezar contigo con una primera pregunta. Como decíamos en la introducción, llevamos apenas 3 meses y días con el efecto de la pandemia en los sistemas políticos, en las elecciones y en la democracia, y en muchos ámbitos los efectos han sido muy disruptivos. Tú acabas de publicar hace poco un artículo muy bueno que dice democracias fatigadas a democracias en cuarentena. ¿Cómo ves la situación de la democracia hoy en América Latina? Si bien hay un alto grado de heterogeneidad, pero una primera mirada tuya respecto de los efectos que la pandemia está teniendo. Bueno, lo primero, lo que tú acabas de decir, hay que subrayarlo siempre, ¿no? La región es muy heterogénea y hay enormes diferencias, ¿no? Dicho esto, partíamos de un escenario de democracias fatigadas cuando iniciábamos el presente año, ¿no? Democracias fatigadas porque yo creo que se habían deteriorado bastante elementos que tenían que ver con la confianza en las instituciones, en la política en general, con la valoración de la propia eficacia de la democracia, y se percibía una crisis de representación bastante sólida, ¿no? Una crisis de representación que afectaba fundamentalmente a todo el entramado institucional de la representación, comenzando por los partidos y siguiendo por aquellos cuerpos colegiados como son los legislativos, ¿no? Ese escenario yo creo que era estaba bastante extendido en la región. El COVID-19 intensifica algunos de estos elementos, pero por otro lado como que confirma o sostiene algunos otros elementos que estaban menos presentes, ¿no? Por ejemplo, el tema del liderazgo, ¿no? El liderazgo y el liderazgo democrático. Cierto que en algunos casos, y son los que
en la prensa más nos recuerda, el liderazgo está teniendo características claramente autoritarias, ¿no? Luego podemos volver sobre ello, pero es lógico que estoy pensando en el caso brasileño o en el caso también salvadoreño. Pero en otros países el liderazgo ha consolidado pautas de acción política, yo diría que razonables, ¿no? Y se han descubierto, y si se quiere pongo este descubierto entre comillas, líderes con cierta capacidad de empatizar con los problemas de la sociedad y por consiguiente han logrado generar una suerte de cara amable de la política gracias en este caso, gracias en detrimento de la situación presente del coronavirus. Gracias, Manuel. Paso a ti, Dinora. Buenas tardes, un gusto tenerte en el programa. Tú también has escrito recientemente un artículo utilizando datos de VIDEM, que es una de las principales bases de datos en materia de democracia, donde alertas y clasificas los diferentes países de la región tomando en cuenta sus diferentes grados, riesgos. Cuando tú tomas en cuenta estos índices, el índice de VIDEM, el índice que elabora Idea Internacional, la organización para la que yo trabajo, el de Freedom House, Polity y varios otros, ¿qué están diciendo estos índices? ¿Qué están recogiendo y qué están midiendo? ¿Y cuál sería tu primer mirada sobre la región? La primera mirada sería similar a lo que mencionaba Manuel, que es que existe una gran heterogeneidad. Es decir, hay países que claramente se ubican por encima de todos los demás en todos los indicadores, independientemente de lo que midan, los cuales son Uruguay, Costa Rica y Chile en tercer lugar. Y luego existen países en el otro extremo que están sumamente mal en todos los indicadores, no importa cuál, siendo estos Venezuela, Nicaragua y en alguna medida Haití y un poco menos Honduras y Bolivia. Ahora, yo creo que las cosas no van a cambiar fundamentalmente ni han cambiado fundamentalmente en estos países con la pandemia. Los países que más nos preocupan en el futuro, en la pospandemia, si así queremos llamarles, son países que están en la categoría intermedia, ¿no? Que se ubican en una categoría en la cual tienen puntajes medios. Freedom House, que es otra de las instituciones que hace, que les da puntajes y que es muy conocida, pues considera a varios países latinoamericanos como países libres, los que ya mencioné, Uruguay, Costa Rica y Chile, pero también Perú, Argentina, Panamá, Brasil, hasta el momento, son también considerados libres, y El Salvador. Ahora habrá que ver si países como El Salvador y Brasil en particular, creo que es muy probable que bajen de categoría y pasen a ser solo parcialmente libres, porque están en ese intermedio en el cual realmente no sabemos hasta dónde las libertades y todos los elementos de la democracia van a ser afectados. Y otro grupo de países intermedios bajos que realmente es incierto saber hacia dónde van a guiarse luego de la pandemia, entre los cuales se encuentra pues México, que ya lo mencionó Arturo, bueno, el caso de Perú, el caso de Argentina, incluso Panamá, Colombia, Ecuador y Paraguay. Ahora los más preocupantes serían también países que han sido débiles, como los países del Triángulo Norte, particularmente Guatemala y Honduras, que no sabemos hacia dónde van a dirigirse, pero creo que la pandemia en general ha demostrado que la democracia es la mejor forma de solucionar crisis como estas, y habrá que ver hasta qué punto es la democracia afectada por la pandemia. Gracias. Julia, tú desde CIPEC vienes trabajando no solamente tomándole el pulso a lo que la pandemia está generando como efecto sobre la política y sobre la democracia en la coyuntura actual, sino tratando de tener una mirada post-pandemia y preguntándote acerca del futuro de la política y del futuro de la democracia. En un artículo reciente que escribiste en La Nación sobre el futuro de la política, identificas varias tendencias y una de ellas, quizá una de las últimas que mencionas, es tu preocupación respecto de qué efecto esto puede tener en la democracia, no solamente en la región, sino a nivel global.
¿Cuál es tu análisis desde el Cono Sur? ¿Cuál es tu mirada sobre la región de lo que está pasando ahora? Una nota de pie de página, ¿cómo estás viendo lo de Argentina? Se está hablando de un sector, están hablando de infectadura, es decir, y que la democracia está en peligro. ¿Es tan grave la situación en Argentina o está exagerando este grupo? Y luego me gustaría en una segunda intervención que ya habláramos un poquito más de cómo ves el tema del futuro de la política y la democracia. Gracias, Daniel, y saludo también a los colegas, un gusto verlos, aunque sea por acá, y escucharlos. Con respecto a la Argentina que me mencionabas, creo que es exagerada la reacción que está viendo. Sí me parece importante que la oposición cumpla su rol de control, y creo que ha empujado mucho y ha habido un trabajo excelente, creo, a nivel de todos los partidos para lograr que el Congreso vuelva a funcionar. Y lo está haciendo de manera digital, de manera remota, pero creo que en este momento, bueno, estamos viendo, después de las primeras semanas donde se daba esa frase tan usada siempre en Estados Unidos de Rally Round the Flag, donde no había casi diferencias en cómo se estaba reaccionando, ahora está empezando a aparecer de nuevo la polarización que la Argentina, como muchos otros países, está teniendo, y creo que sí, que es parte de esa discusión, y bueno, generalmente igual siguen, creo, en este momento sobresaliendo los moderados, y creo que la coalición que está haciendo para liderar la pandemia el presidente con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es de la oposición, creo que está llevando igual a una moderación, y bueno, son esas tensiones que hay cuando ya empieza a haber pasado la parte, ¿no?, primera de la reacción ante la pandemia. No sé si quieres que comente lo que decías, gracias por mencionar el artículo. Creo que la principal característica de esta pandemia que va a afectar cuando haya pasado es la aceleración de la digitalización, y creo que esa aceleración de la digitalización no solo va a afectar al mundo del empleo, a bueno, cómo nos relacionamos con otros, festejando nuestros cumpleaños por Zoom, sino también cómo va a afectar a la política, y eso es lo que venimos estudiando y conversando con colegas de otros países hace 2 años en esta iniciativa sobre el futuro de la política. Y ahí mi gran duda, y quizás es más una pregunta que una respuesta para compartir con ustedes, es si la democracia va a estar aumentada o va a estar disminuida como consecuencia de la tecnología. Y me gusta la analogía con el ajedrez, cuando hubo esa gran partida donde le ganó la máquina a Kasparov, se hablaba de que en realidad la máquina había vencido al humano, y después fuimos encontrando, ¿no?, el ajedrez centauro, donde la máquina convive y mejora lo que ya hace el humano, encontramos ese ajedrez híbrido. Bueno, yo quiero pensar, y quizás estoy siendo muy optimista, pero que podemos encontrar la forma de esa democracia híbrida que sea mejor, que pueda ayudar la tecnología a la rendición de cuentas, pero eso requiere una capacidad de regulación y de poder controlar esas tecnologías, que sí creo que en la región estamos muy lejos, y para mí es una gran alerta la poca discusión que hay sobre cómo regular inteligencia artificial, de cómo regular el uso de datos. Creo que es un tema en el cual deberíamos empujar muy fuerte para que se dé esa discusión. Gracias, Julia. Regreso a ti, Manuel. Ya América Latina había cerrado un 2019 muy turbulento, con muchas protestas, con lo que tú señalabas, una crisis de representación, pero también con mucho malestar social, pidiendo cambios de fondo para hacer frente a una de las demandas más importantes, que es el tema de la desigualdad en la región. Y luego viene la pandemia y lo agrava todo. Este inicio de década, además de año, realmente genera los temores de que si la región no hace sus deberes, si no aborda las asignaturas que tiene pendientes, pero también los nuevos desafíos de la democracia del siglo XXI, podría representar una década perdida, una nueva década perdida. Recién el Banco Mundial les daba yo los datos, está hablando de que va a haber una caída del 7.2% promedio regional. En el 2008-2009 la región cayó apenas casi el 2%. ¿Cuáles son las áreas, los ámbitos que más te preocupan en materia de democracia, y cuáles son los países, Manuel, hoy por hoy en la región?
Bueno, la crisis está ya aquí, es evidente y la gente va a volver a las calles, ¿no? Entonces hay que volver a ver cuál es el mapa político que cada país tiene. ¿A qué me refiero de mapa político? Me refiero por lo menos a tres cuestiones. Me quedé sin audio. Una, ¿hola? ¿Sí? ¿No se escucha? Sí, se escucha. ¿Hola? Ahora sí. Perdón. Bien. Bueno, decía que creo que hay tres cuestiones donde pulsar el termómetro para nuestro análisis. Uno es el tipo de liderazgo que se tiene. No hay que olvidar que estamos en una región dominada completamente, ¿no?, por el presidencialismo. Es decir, la figura del presidente es fundamental. El tipo de habilidades, el tipo de capacidades que tenga para construir coaliciones, en definitiva, para liderar, va a ser, creo que, muy importante. Una segunda cuestión tiene que ver con el legislativo, los legislativos y qué tipo de grupos, qué tipo de mayorías se pueden conformar en torno al presidente, ¿no? Hay países donde eso es extremadamente complejo. El ejemplo de los últimos 4 años siempre es Brasil, en esta idea de construir mayorías, pero también, y bueno, Dinora conoce muy bien el caso, es Guatemala, ¿no?, donde el trabajo de construir una mayoría es difícil, pero en otros, es el caso de Costa Rica, el presidente está teniendo una capacidad muy buena de, partiendo de un escenario minoritario, de tener una mayoría relativamente cómoda para gobernar. Y la tercera cuestión tiene que ver con las capacidades del Estado, ¿no? Es decir, cómo estarán las finanzas públicas para atender programas de envergadura, ¿no?, que la sociedad va a demandar inmediatamente, ¿no? Yo creo que la necesaria puesta en marcha de políticas que apoyen un sector de salud pública tan deteriorado como estaba en América Latina son inevitables, pero también otras que tienen que ver, y tú, Daniel, lo señalabas, con la desigualdad. La desigualdad ya había dado datos muy preocupantes en el año 2019 y este año va a ser peor. Por consiguiente, esa desigualdad que va unida con la precarización y que va unida con un descontento, una desesperanza en amplios sectores de la sociedad, yo creo que es una bomba de relojería que va a atentar contra digamos, la estabilidad que hasta ahora venía teniendo la región. Me preguntabas por qué países están mal y qué países son preocupantes. Yo creo que hay, digamos, dos tipos de países con respecto a la respuesta que me pides. Uno son los que, de acuerdo con los indicadores que sabemos a propósito de variedades de la democracia o de calidad de la democracia, están peor y están realmente, además, en una situación económica muy deteriorada, como son Venezuela, Nicaragua y Honduras. Yo creo que son los tres países a los que la comunidad internacional debe prestar también atención, porque yo creo que una forma de cooperación y una forma de solidaridad es ayudarles a salir de donde están. Y, lógicamente, el segundo, diríamos, grupo de países viene configurado por los dos grandes países de la región del norte y del sur, o del sur y del norte, como son Brasil y México, ¿no? Su potencial, tanto demográfico como económico, es tan sumamente importante que, lógicamente, la salida de la crisis de estos países es fundamental. Y además, dos países que coinciden en un determinado tipo de liderazgo, un liderazgo que yo a veces he defendido que tenía más similitudes dentro, por supuesto, de la gran diferencia que hay entre Andrés Manuel López Obrador
y Jair Bolsonaro, pero que en el fondo configuran escenarios de liderazgo muy similares. Entonces yo creo que estos dos países van también a marcar la pauta de lo que pasa en la región en el segundo semestre del presente año y en el año 2021. Gracias, Manuel. Voy a ti, Dinora, siguiendo el razonamiento y el análisis que hace Manuel. ¿Cómo ves la situación de la democracia en Centroamérica y particularmente en la subregión del Triángulo Norte? Por un lado, me interesa tu mirada de Centroamérica. Me interesa puntualizar que nos ayudes a analizar cómo ves la situación en Nicaragua y que luego profundices con tu mirada sobre los países del Triángulo. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Con relación a Centroamérica, pues todos sabemos que el Triángulo Norte ha sido motivo de mucha cobertura en las noticias, no precisamente por razones positivas, sino por la gran migración que se ha dado hacia Estados Unidos. Y esto ha sido un síntoma, pero más bien las causas son causas subyacentes de falta de oportunidades, desigualdad, presiones demográficas y otra serie de cuestiones que no se han abordado de parte de las políticas públicas. Antes se ponían los tres países como un solo, pero la verdad es que tienen muchas diferencias entre sí. Guatemala pues está en una ruta con una nueva administración. Persisten de momento algunos problemas, pero también se han visto algunos rasgos de mejor gobierno, por lo menos comparado con el gobierno anterior. En el caso de Honduras, pues sí ha seguido obviamente una problemática que parte desde la cabeza del liderazgo y de la falta de legitimidad, digamos, de ese liderazgo en términos generales. Y El Salvador, que generalmente estaba mejor en términos de partidos políticos bien estructurados, más institucionalizados, pues dio un cambio en la última elección al dejar los partidos tradicionales atrás y ahora con un tipo de liderazgo, pues si quiere llamársele populista, realmente es incierto hacia dónde se va a dirigir. Es una región que además de todo sufre de problemas de catástrofes naturales, como lo vimos esta semana, con un par de depresiones tropicales. Es una región que obviamente tiene los problemas de la violencia, de las maras o pandillas que sigue y que no se ha adecuadamente combatido. Y entonces es incierto, pero yo creo que hoy en este momento hay que tomar visiones distintas para cada país, porque si bien los migrantes hacia el norte de parte de Guatemala eran más de tipo económico, es decir, los migrantes salvadoreños y hondureños eran más personas que huían de la violencia. Entonces no podemos englobarlos a todos dentro de un solo. El caso de Nicaragua, pues obviamente es diría yo, en términos de los que creemos en la democracia, el más preocupante. Ha sido un retroceso enorme en los últimos 2 años en particular. Y yo me aventuro a predecir que elecciones anticipadas no las veo. Entonces habrá que ver cómo logra el país sostenerse hasta que venga la nueva ronda electoral. En términos generales, creo que hay un problema que no solo afecta a la región del Triángulo Norte, sino a todos los países de América Latina. Yo particularmente me enfoco en estudios de opinión pública y ahí el tema de la legitimidad es muy importante, la legitimidad de la democracia, es decir, si las personas creen que la democracia es el mejor sistema posible para sacar adelante el país. Y tenemos y sabemos que hay elementos como la economía, que es el principal, que afectan esa legitimidad, la corrupción evidentemente y la delincuencia. Y la economía, como bien lo decían los otros dos panelistas, no tiene unas perspectivas adecuadas o son más bien muy preocupantes. La corrupción, pues ya se han dado casos que son sumamente preocupantes, como lo decía Delia la semana pasada en este programa. Y la violencia, pues de momento ha quedado secundaria, pero creo que va a volver a florecer en cuanto pasen todas las medidas que se han tomado contra la pandemia. Dinora, si la legitimidad entonces de la democracia ya venía bastante castigada en las últimas encuestas del Latinobarómetro, de la POP, ¿ves que consecuencia de la pandemia esta legitimidad de la democracia y de sus principales instituciones salga aún más afectada?
Sí, efectivamente, como te decía, el hecho que la economía va a sufrir en todos los países, independientemente de su estructura o de qué tipo de economía tengan, va a golpear a todos, incluyendo a los gobiernos populistas como el de México y el de Brasil, en los cuales pues se ha tratado, los populismos, como sabemos, lo que hacen es poner a la élite en contra del pueblo. Entonces yo creo que este momento requiere para que la legitimidad se pueda fortalecer, requiere más bien de una unidad de políticos con empresarios y con otros sectores de la sociedad, no de esa división que tiende a crear el populismo. Entonces, la legitimidad puede fortalecerse si, como decía Manuel, hay líderes positivos que encaucen esta recuperación en un momento muy difícil en una buena forma, pero también puede afectarse si continuamos teniendo líderes que son más bien divisorios. Gracias, Dinora. Nos quedan los últimos 10 minutos y ahora que hemos hecho un muy buen diagnóstico, gracias a la ayuda de ustedes, sobre la difícil coyuntura que atraviesa América Latina al inicio de esta década, los grandes desafíos y riesgos que tiene la democracia, tanto desde el punto de vista de su calidad, el elemento disruptivo muy fuerte que ha tenido en materia de los procesos electorales, como por ejemplo en el caso de Bolivia, como por ejemplo en el caso de República Dominicana, el mismo plebiscito. Me gustaría que dedicáramos los últimos 10 minutos a una reflexión de cada uno de ustedes sobre, bueno, qué hacer frente a este diagnóstico. ¿Qué debemos hacer si levantamos la mirada y nos vemos un poquito post-pandemia? Cuando miramos un poco el futuro de la política y el futuro de la democracia en América Latina. ¿Cuál es la agenda de reforma? Cerremos por un rato la ventana de las malas noticias, de los riesgos, de los desafíos y abramos la de la oportunidad. ¿Qué oportunidades también surgen de esta crisis y cuál sería la agenda de reformas que debemos implementar en América Latina para fortalecer la institucionalidad y para mejorar la calidad de la democracia? Arranco contigo, Julia. Bueno, te planteo tres. La primera, vinculada a lo que ya comentaba antes sobre la digitalización. Creo que varios países de la región están implementando tecnología y la adopción de lo que se llama legislando desde casa, ¿no? De congresos remotos. Creo que ahí se abre una puerta para ir mucho más allá de la emergencia, no para que de ahora en más sean todas las sesiones remotas, porque sabemos que se pierde también mucho de esa cara a cara, pero sí para que algunas de esas tecnologías se usen para acercar el Congreso a la ciudadanía y para trabajar en que la transformación digital mejore el trabajo del sistema de los parlamentos. Segunda recomendación, creo que ahí lo mencionaba Manuel, se ponen en juego las capacidades estatales. Creo que hay mucho para discutir sobre cómo mejorar las capacidades estatales para que dé mejor respuesta. Lo hemos visto, las deficiencias en los sistemas de salud, pero ahora vamos a empezar a ver las capacidades estatales en otros tipos de políticas y creo que es un tema que le hemos perdido un poco el pulso en los últimos años en la región. Y el tercer tema que plantearía es la política social. Hace 2 décadas la región fue pionera en los sistemas de transferencias condicionadas, se avanzó mucho en la reducción de la pobreza en la década anterior. Obviamente sabemos que también tuvo que ver con otros factores económicos, pero creo que acá hay una oportunidad de repensar y de innovar en la política social y cómo hacemos, sobre todo teniendo en cuenta la informalidad de la región y cómo hacemos para transformar eso en sistemas de empleo más ágiles y que puedan ayudar a la reactivación de la economía. Gracias, Julia. Voy a ti, Manuel. Dinora me envió hace unos días un muy buen artículo de Acemoglu, donde él plantea 4 escenarios post-pandemia. Uno dice es business as usual, es decir, vamos a volver a hacer las cosas como siempre. Un segundo escenario dice, podría ser el modelo de autoritarismo chino, porque este ha mostrado hasta cierto punto eficacia para controlar la pandemia. Un tercero sería el modelo Zuckerberg, que dice que sería el de la servidumbre tecnológica. Y el cuarto es repensar, modernizar el Estado con un Estado benefactor para el siglo XXI. ¿Cuáles son de estos 4 escenarios, si
coincides o no, donde vos ves a América Latina post pandemia y cuál sería la agenda de reformas. Acabas de publicar un artículo reciente sobre 5 puntos fundamentales de reforma. ¿Cuáles serían los puntos centrales que tú consideras que debe tener la agenda de América Latina post pandemia? Bueno, no quiero incrementar o no quiero añadir más cosas al cesto, ¿no? Al cesto del que luego vamos a sacar cosas, ¿no? Para decir esto es lo que debemos hacer, porque yo creo que Julia ha expresado muy bien los 3 elementos que suscribo perfectamente y que además se montan de alguna manera en la preocupación de Acemoglu que señalabas, Daniel. De los 3 que señalaba Julia, sigo quedándome con el primero, porque me parece que el futuro ya llegó, ya había llegado antes de la pandemia y la digitalización era una realidad. Estábamos en una sociedad muy digitalizada, con una presencia de la telefonía inteligente masiva y con una capacidad de usar los datos por parte de distintos actores, de distintos conglomerados empresariales, pero también distintos actores públicos, impresionante. Y sin embargo, la política parecía estar ausente de ese escenario. Es decir, los políticos se creían que lo digital era usar una red social y a través de esa red social estar permanentemente mandando mensajes al electorado o denigrando al oponente. Yo creo que la digitalización es algo mucho más importante, es esa idea, repito, y estoy repitiendo las ideas de Julia porque me parece que son muy interesantes, de esa democracia híbrida, donde hay una cosa muy importante, que es el tema de la regulación. Es decir, la digitalización ha sido entregada de manera absolutamente clara al sector privado, a los grandes conglomerados desde hace aproximadamente 5 años no son ni empresas petroleras, ni energéticas, ni bancos, ni nada de esto, sino que son empresas del ámbito de las tecnológicas. Y estas empresas han sabido manejar Big Data y han sabido manejar inteligencia artificial con programas muy sofisticados, muy ligados, aunque no solo, evidentemente, al ámbito del consumo, al ámbito del consumo. Pero, y ahí hay una ausencia de lo público extremadamente escandaloso, ¿no? Yo creo que por primera vez en la Unión Europea está intentando poner en marcha, tener una nube europea en la cual se respeten una serie de garantías y sirvan los datos alojados en esa nube para cuestiones vinculadas con la comunidad, cuestiones vinculadas con el progreso social. Entonces yo, ya digo, no quería abrir nuevos temas, Daniel, porque me parece que este es un tema absolutamente importante. Esta idea de vigilancia, ¿no? del capitalismo de vigilancia, ¿no? que ha puesto en marcha esta mujer, Zukov, y que deberíamos llevarla a la democracia de vigilancia. Es decir, parece que la idea de vigilancia en sí misma está vinculado a lo autoritario. Y no si la vigilancia está realizada con elementos que todo el mundo diríamos que todo el mundo conoce y que además hay una retroalimentación que sirve a la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que la apuesta por esta nueva política, por una política que además también facilite la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el control y en la sugerencia de ideas y demás, me parece que es lo fundamental. Ya digo, borraría otra serie, no digo borraría, dejaría de lado otra serie de temas que sabes, Daniel, que me interesan, que van desde el ámbito de los partidos o del ámbito de la mecánica electoral, etcétera, para centrarme en esta cuestión. Yo creo que la pandemia ha puesto de relieve que el futuro ya está aquí.
y este futuro sigue estando lejos de la política. El Senado argentino se reunió por primera vez, me parece que el pasado 8 o 9 de mayo, o sea, es decir, fue incapaz de organizar un reglamento y organizar digamos, una metodología de trabajo que cualquier empresa había realizado 24 horas después de cerrarse el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que lo digital me parece que es digamos, el lugar número uno en el que los que estudiamos y los que nos dedicamos a este tipo de cosas debemos poner también nuestro entusiasmo para iluminar en lo que podamos, ¿no? el camino hacia una nueva política. Muy buen punto el que planteas, Manuel. De hecho, Dinamarca acaba de anunciar ayer de que ha creado un cargo de embajador para que este embajador sea el que negocie y mantenga las relaciones con las grandes empresas tecnológicas. Es un poco lo que tú señalas de que el futuro ya llegó y está aquí. Dinora, te doy el cierre con la última reflexión. ¿Cuáles son las prioridades en esta agenda de reforma post-pandemia? Gracias, Daniel. Coincido en mucho con lo que expresaron Manuel y Julia, pero quisiera también tocar 2 temas en particulares. Yo creo que hay que ir de vuelta a los principios que se enmarcan en la Carta Democrática Interamericana. No sé si la recordamos todos, pero van más allá de la democracia representativa. Tendemos a ver la democracia como simplemente elecciones, un partido y otro en el poder, pero realmente la Carta menciona una serie de temas muy importantes, incluyendo la cultura democrática. Yo creo que el futuro de la democracia no depende solo de los partidos o solo del gobierno, sino mucho de los ciudadanos, para entender más lo que es la tolerancia, y no solo presentar demandas. Es decir, la cultura democrática requiere también que un ciudadano entienda que hay que negociar, ¿no? Que hay cosas que no necesariamente se pueden lograr en condiciones difíciles, ¿no? Como por ejemplo, ciertas reformas tienen que hacerse. Y muchas veces las protestas pues, en contra de reformas también impiden que se siga adelante. Otro problema muchas veces con los ciudadanos es que obviamente los partidos están deslegitimizados y se ven como algo malo, pero no hay otra forma que hayamos inventado todavía para llegar al poder, ¿no? Entonces, ya sea que los ciudadanos participen más o que se les dé más espacio para realmente tomar el rol que tienen que tomar. Y al final de cuentas, yo creo que los países van a salir adelante solo si se logra un partnership, no sé cuál será la mejor palabra en español tal vez, pero creo que todos en esta crisis que viene después de la pandemia tienen que tener en cuenta que business as usual, mira, todo sigue igual, no va a ser suficiente. El sector privado tiene que darse cuenta que es necesario un Estado fuerte. Si ahora esta pandemia no lo demostró, no sé qué más lo puede demostrar. Es decir, el sector privado no puede hacer todo lo que hizo o lo que es necesario que los estados hagan y tiene que ser fuerte. Y a la vez los estados, los gobiernos tienen que darse cuenta que lograr recuperar la economía no va a ser simplemente una tarea de los gobiernos. Es decir, el sector privado cumple un papel fundamental en la creación de empleo y en otros temas. Entonces, si se logra un partnership ahí, es decir, que también incluya a los partidos como reguladores de esas negociaciones o de esos grandes acuerdos nacionales, creo que por ahí está la única salida. Va a ser más fácil en países que ya prácticamente hacen esto, a pesar de que tienen diversos gobiernos en el poder. Como dije, Uruguay es un caso muy ejemplar, pero creo que también es posible hacerlo en otros países, si existe la voluntad. Muchas gracias a Manuel Alcántara, a Dinora Azpuru y a Julia Pomares. Fascinante la conversación, les agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes, la audiencia, por acompañarnos todos los lunes. Los espero el lunes que viene a esta misma hora, 12 mediodía de México, por esta plataforma digital www.aristeguinoticias.com. Mi Twitter, @sobato55. Que tengan muy buena tarde, a cuidarse mucho y le mando un abrazo virtual a mis 3 invitados. Hasta el lunes que viene. aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentaron 2020, la pandemia.